Médula espinal. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada en el sentido antero-posterior, localizada con el conducto vertebral y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Se considera que la médula espinal es el tejido nervioso más extenso del cuerpo humano. Los axones de sus neuronas pueden alcanzar hasta 1 metro de largo, con un peso aproximadamente de 30 gramos. En su completo desarrollo, la médula espinal alcanza a la longitud de 45 centímetros en los hombres y 42 centímetros en la mujer. Dentro del hueso intravertebral, llamado conducto raquídeo, en la media arqueal, en la que parte de la media arqueal de Atlas hasta la primera o segunda vértebra lumbar. En efecto, el recién nacido, la médula alcanza a la lumbar 3 centímetros, 2 vértebras más abajo, y embrionariamente se encuentra hasta la base del coxis. Es de una forma cilíndrica en los segmentos cervical, superior y lumbar, mientras que ovoide, con un diámetro transverso mayor que el adverso en los segmentos cervical inferior y torácico. La médula es asimétrica en casi el 80% de los seres humanos, siendo el lado derecho el más grande en el 75% de las asimetrías. Tal asimetría se debe a la presencia de más fibras del fascículo corticoespinal descendente en el lado más grande. La médula espinal posee 2 caras y 2 bordes, una cara anterior, 2 bordes laterales y una cara posterior. La cara anterior en la línea media presenta el surco medio anterior y limita lateralmente por los surcos colaterales anteriores, que son los orígenes aparentes de las raíces nerviosas motoros o eferentes de los nervios espinales. Así que además la separa de las caras laterales. La cara posterior presenta un surco medio posterior que la prolonga por un tabique hasta la sustancia gris central y limita a los lados por los surcos colaterales posteriores, que corresponden a los orígenes aparentes de las raíces nerviosas sensitivas o aferentes de los nervios espinales. Entre ambos existe un surco llamado paramediano, que divide superficialmente la médula en 2 partes que corresponden a los haces de Hall y de Bursner. La médula espinal se ubica en la columna vertebral, donde ocupa el conducto vertebral, extendiéndose desde la primera cervical hasta la primera lumbar. Está separada de la parte ósea del conducto por las meninges que la rodean y que contienen el líquido cefalo-raquídeo, por tejido graso y por vasos sanguíneos. Por su cara anterior presenta una gran hendidura, el surco medio anterior, y su cara posterior, un surco medio profundo y el surco medio posterior. En la médula, en su parte central, se organiza una estructura formada por sustancia gris que presenta la información aproximada de una letra H. En cada mitad lateral, esta estructura presenta 3 expansiones o astas: anterior, posterior, lateral. Las astas anterior y posterior alcanzan el borde anterior y posterior, respectivamente, de cada hemimédula.
desde donde se originan las raíces anterior y posterior de los nervios raquídeos. Las astas laterales son especialmente evidentes en los segmentos torácicos de la médula. La importancia de esta parte del sistema nervioso central está fuera de toda duda. Solo hace falta observar los efectos que tienen daños en esta zona para comprender que se trata de una sección fundamental para el funcionamiento habitual y que es la médula espinal. Es más que el canal a través del cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo. También puede realizar ciertas actividades automatizadas, como por ejemplo los arcos reflejos, en los que pasa muy poco tiempo entre la captación de un estímulo y la emisión de una reacción motora. Dado que este proceso no pasa por el cerebro, como veremos, de manera resumida, las principales funciones que hacen de esta sección el sistema nervioso tras relevantes son las siguientes. Primera función: transmisión de la información sensorial y motora. La médula espinal es el núcleo de revelo de las neuronas fibras nerviosas presentes en la mayor parte del cuerpo. Esto quiere decir que tanto cuando el cerebro da la orden de que él se realice una acción, por ejemplo, dar una patada a un balón, como cuando una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, una caricia en el brazo, la información pasa primero a la médula, que enviará la información a los músculos o el cerebro para que lo procese. Segunda función: procesamiento de la información. Si bien es el cerebro donde la estimulación se hace consciente, la médula hace un rápido juicio de la situación con el fin de determinar si únicamente enviar la información al cerebro o provocar una actuación de emergencia, incluso antes de que llegue. Tercera función: reacción inmediata, reflejos. Como acabamos de ver, en ocasiones la médula espinal produce por sí misma una actuación sin que la información haya sido aún transmitida al cerebro. Estas actuaciones son lo que conocemos como reflejos. Para ejemplificar, podemos pensar en poner una mano en el fuego de forma accidental. La mano es retirada de forma inmediata, no planificada, y sin que haya sido aún la información al cerebro. Enfermedades de la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal y cuando eso no ocurre, puede que ocurra una lesión de la médula espinal. Además de las lesiones en la médula espinal, pueden aparecer tumores